Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge Isil Flores de la Peña del Grupo 81 y esta es mi presentación de la era de la postverdad, fase 2 como tarea de segunda oportunidad. La definición más extendida de postverdad es aquella circunstancia en la cual los hechos activos son menos influyentes para moldear la opinión pública que apelar a la emoción y las creencias personales. En su forma más pura, la posverdad ocurre cuando alguien piensa que la reacción de las masas cambia realmente los hechos que son objeto de una mentira. La posverdad básicamente son rumores u opiniones no fundamentadas. Básicamente es gente que manipula la verdad y las realidades para poder obtener una reacción que les conviene más a ellos. Uh, pero uh, últimamente estos elementos han tenido más impacto con el surgimiento y la consolidación de las tecnologías de la comunicación. Realmente no existen precedentes en su velocidad, alcance y distribución debido a que Internet ha jugado un papel importante a la hora de extender este problema. Historia de la postverdad. Ralph Case en The Post-Truth Era 2004 sostiene que el discurso de la postverdad parte del declive de la honestidad para dar paso a procesos deshonestos en diversos campos de la vida, como el político, médico, el de derecho, incluso el del comportamiento humano. El discurso político y la formación de opinión pública están dominados por verdades a medias, que más que por sustento verificado, se inclinan por la opinión personal sin que ésta esté fundamentada realmente. La historia de la posverdad. Los rumores, la opinión no fundamentada, los hechos de verdad manipulada y las realidades a medias han formado parte del desarrollo de la historia de la humanidad desde hace siglos. En el ambiente político se utilizaba la postverdad desde las creencias religiosas. Durante mucho tiempo se utilizó el miedo a algún castigo divino junto con rumores y mentiras de las razones de qué es lo que estaba pasando para de esa forma mantener a las personas más calmadas y a favor de un sistema político en específico. Sin embargo, estos elementos han tenido una resonancia mucho mayor con el surgimiento y la consolidación de las tecnologías de la información. La ciudadanía no va a querer malas noticias sin importar cuán reales sean. Y eso es verdad. Muchas personas, de hecho, más esta generación y la pasada, estoy seguro que todos conocen a ese tío, ese primo, ese abuelo que prefiere pensar que lo que vio en Facebook, esa publicación que vio en Facebook sobre, es que este caso de tal persona, el que todos conocen, vaya, el niño que tiene cáncer que se va a curar si
rezas tres plegarias al día y compartes el contenido. Realmente no lo va a hacer, a menos que sea tratable y reciba el tratamiento correcto. No vas a curar ninguna enfermedad haciendo eso, aunque muchas personas lo quieran creer. O esas personas de más de 20 años que están casadas con un partido político y que aunque su partido haga mal las cosas, y todos sabemos que hicieron mal las cosas, ellos van a decir, pues sí, es verdad que mi partido hizo mal las cosas, pero el tuyo hizo esto peor, pero el mío hizo esto bien. Ese tipo de personas es gente que aunque las noticias sean reales, no las van a querer escuchar. Y por tanto aceptan la manipulación de la información porque prefieren una buena noticia que sea falsa a una mala noticia que sea verdadera. Cualquier humano lo querría, pero todos debemos aceptar que no siempre se puede hacer así. Y debemos entender que nosotros, como pueblo libre, hemos decidido que queremos vivir en el mundo de la posverdad. Realmente somos nosotros mismos los que causan eso. Somos nosotros mismos los que deciden no prender en las noticias porque siempre está pasando algo malo. Y preferimos, no sé, pasar tiempo en YouTube y escuchando a cualquier persona aleatoria de Internet que nos esté diciendo, no, sí, nuestro país está haciendo bien las cosas, lo estamos haciendo bien, no se preocupen, la guerra en Ucrania es falsa, no existe el calentamiento global. Es verdad que está ese tipo de personas. Y aunque nosotros nos burlemos de ella porque sencillamente es una tontería, hay gente que decide ocultarse tanto en esa forma positivista de pensar y de simplemente negar cualquier cosa que sea mala, que ya no ven las cosas como realmente son. Y ese es uno de los efectos de vivir en la era de la posverdad. Cualquier noticia puede llegar a ser verdadera, cualquier noticia puede llegar a ser falsa. Pero, sobre todo, cuando se trata del discurso político y la formación pública, siempre va a estar dominado por verdades a medias, que más que un sustento verificado, directamente se inclinan a apelar por nuestras emociones. Es frustrante. Y fue a partir del 2016 cuando se socializó a escala mundial el concepto de la posverdad como un signo de la época. Se trataba de un entretenimiento exagerado, orientado a un público dispuesto a la credulidad y listo para suspender la suspicacia, como algunos consideran las narrativas de Heródoto. Ahora, vamos con algunas características de la posverdad para dejar claro sobre qué estamos tratando en estos momentos. La posverdad consiste en la subordinación y reorganización de los hechos. O sea, los hechos que no convienen se descartan y los que sí convienen se organizan para que quede mejor. Y siempre se va a hacer desde una voluntad lógica y política concreta. O sea, siempre que se haga, siempre que se haga una noticia del estilo post-verdad, se va a hacer para promover una ideología o un punto de vista político. Y aunque varios digan que no, realmente esa es la verdad. Y va a partir de la idea que las emociones y los sentimientos causados por esa noticia son reales. Y claramente, si esos sentimientos son reales, la noticia que los provocó también tiene que ser real. Y es algo a lo que muchas personas se pegan. Porque, hey, si esto me hizo sentir bien,
Entonces, eso que me hizo sentir bien tiene que existir para que yo me pueda ir sintiendo bien. ¿No es así? Pero aquello que se siente no solo se siente, tiene que ser la verdad. Tiene lógica, ¿no es así? No, no siempre lo tiene. Otro punto es que la actitud de resistencia emocional ante hechos y pruebas objetivas es bastante normal. Todos conocemos a esa persona que por más que le digas, hey, es que esto no es verdad, es que esto es así, es que esto es así. Si quieren ponerlo en un ejemplo tonto, es un, hey, 2 más 2 es 4, no es pez. Pero esto muestra que hay tantos ejemplos de que esto y esto sí es esto, que 2 más 2 es pez, no es 4. O para un tema un poco más serio, podemos irnos hacia una de los movimientos estadounidenses más conocidos hasta el momento, los antivacunas. A pesar de que hay cientos de miles de estudios que demuestran que las vacunas hacen su trabajo de la forma correcta, que pueden, que no solamente pueden, sino que ayudan a prevenir las enfermedades. Las personas antivacunas se escudan en, si no mal recuerdo, fue un estudio que se hizo cerca de los 2000, poquito antes de los 2000, poquito después, en donde decía que las vacunas, y en efecto, efectivamente, en ese tiempo tenían cierto químico, pero en una dosis tan baja que para que te empezases a sentir mareado, tenías que aplicarte 100 veces la misma vacuna. Y ya te digo yo que si te aplicas 100 veces la misma vacuna, antes te mueres por otra cosa que por aplicarte la misma vacuna, que por aplicarte vacunas. Y sí, después de que se hizo su estudio, que fue hecho por un doctor, pseudo doctor, o bueno, doctor en ese tiempo, ahora ya no, para poder financiar y vender su propia línea de vacunas sin dicho químico. Y es verdad, desde que salió ese estudio y se comprobó, las vacunas ya no tienen ese, ese químico, pero cientos de miles de personas siguen pensando, no, es que las vacunas causan autismo, no, es que las vacunas causan cáncer. O lo más reciente, que las vacunas te ponen un chip para controlar tu mente. Eso es claramente falso, pero por más que les intentes mostrar pruebas, siempre van a decir, no, es que tú eres una oveja, ya te lavaron el cerebro, ya te controlaron. Ejemplos sobre, eso es verdad. Así que cualquiera podría buscarlos fácilmente. No soy yo para andar, no soy quien para andarles diciendo qué ejemplo es o no el correcto. También está la incapacidad para diferenciar la verdad de la mentira, por más obvias que resulten. Por dar un ejemplo, al inicio de la pandemia, muchas personas, ya sea como broma o de forma real, pensaron por un hilo en Facebook, me recuerdo, que beber cloro mataba el virus cuando ya estaba dentro de ti. Eso era obviamente falso. Pero la desesperación de ese momento pudo haber llevado a personas a intentarlo. Así que también es algo que pasa mucho, por desgracia. También se altera el contenido de la información con la intención de pasar una falsificación como genuina. ¿Quién no ha visto esos dichosos videos de rayos? ¿Quién no ha visto esos dichosos videos de... En este momento no se me ocurre un ejemplo, pero pongamos uno más tonto. Esos videos de bromas, de esos canales única y exclusivamente destinados a hacer bromas pesadas. Claro, todo el mundo sabe que son bromas pesadas. Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Hay personas que piensan que esas bromas pesadas siguen sin esperarse.
a pesar de que ya hay 1001 videos en ese canal sobre lo mismo. También puede estar, ya, metiéndome a un tema un poco más controvertido últimamente, que quede constancia de esto, este no es un punto de vista definitivo acerca de ningún tema. En España y Estados Unidos se ha visto mucho últimamente que el feminismo hace alusión de que hay muy pocas denuncias falsas acerca de violencia sexista, pero la forma en la que se maneja esa información es básicamente una mentira sobre otra mentira. Es verdad, las denuncias falsas, aunque no son mayoría, tampoco es una cantidad tan baja como se explica. Y de hecho, dudaría mucho que por cómo se recopila la información, muchas de las denuncias que se hacen siquiera estén registradas. Puesto que, por dar un ejemplo, en España se utiliza mucho el 0.01% de denuncias falsas, que es verdad, es válido. Por la forma en la que recopilan información, puede llegar a aparecer esa cantidad. Pero aquí está el chiste. En España, lo que se considera como denuncia falsa es una denuncia que llegó a juicio, que se descartó por falta de pruebas y o por un fallo del juez a favor del denunciado, y que después el denunciado todavía tenga el dinero suficiente como para llevar un juicio por denuncia falsa. Y realmente es muy difícil hacer eso porque los juicios suelen tomar mucho dinero de ambas partes. Y si la persona no tiene el dinero o simplemente no tiene la energía para seguir con otro proceso legal tan largo, la denuncia simplemente se va a archivar como, no recuerdo el término, pero se va a mantener como por falta de pruebas. No se va a archivar en el área falsa. Y hay muchísimas otras que ni siquiera llegan a juicio porque son directamente ridículas. Y todas esas se archivan, pero no se mandan como denuncia falsa. Ese es un ejemplo de la manipulación de la verdad para hacer pasar información falsa por genuina. Que sí, es por un proceso legal y es por la forma en la que está escrito, pero claramente hay un objetivo en ponerlo de esa manera. Pero pasando a otra cosa. También otra de las características es que si una persona está dispuesta a creer que algo es verdad, es porque encaja en sus prejuicios, expectativas y emociones antes que en la realidad. Yéndonos muchísimo más atrás en el tiempo, con un tema diferente, todo el mundo conoce lo que pasó durante la era de la esclavitud, que se consideraba a las personas de color, personas negras, afrodescendientes, como le quieras llamar, inferior al hombre blanco en todas las partes colonizadas, sobre todo en Estados Unidos, o aquí también durante la conquista española. Eso era una posverdad porque se les consideraba menos que humanos, se les consideraba objetos porque no entraba en sus prejuicios de él es diferente y toda la gente de aquí es diferente, pero como yo vengo con mis compañeros de acá, que somos así, entonces ellos, como no se ven como nosotros, son inferiores a nosotros y los podemos rebajar. Y se utilizó mucho ese tipo de pensamiento durante todo el tiempo de esclavitud. Y también se utiliza actualmente de muchas formas diferentes. Por dar un ejemplo, de un tema un poco diferente, pero aún así yendo lo mismo. ¿Quién no ha conocido a esa persona que le dice a un niño pequeño, tú eres, o bueno, ¿quién no ha conocido a ese adulto con un hijo
que le dice, ¿tú qué vas a saber? Tú cállate. O tú qué vas a saber de la vida si no sabes nada. O la más clásica. ah, ah, o la más clásica. ah, Se me acaba de olvidar. Pero ese es el chiste. Muchos adultos piensan que como un niño, que es verdad, si estamos hablando de un niño de 10 años, tiene sentido. Pero a personas menores que ellos, por dar un ejemplo, a adultos de 30 con personas de 18, adultos de 40 con personas de 20, que simplemente porque son menores piensan que no tienen el mismo conocimiento de vida. Y generalmente es así. Pero simplemente por creer eso no los dejan hablar. Y he conocido más de un caso de problemas que se pudieron haber resuelto si solamente hubiesen dejado hablar al resto. Ahí es una de las características de la posverdad, que una persona, simplemente por el hecho de ser mayor, no deja hablar a una persona menor para no, por el simple hecho de pensar que su opinión no es válida porque no tiene el mismo conocimiento de vida. Ahora, ¿dónde se ha utilizado la posverdad? Esta se ha utilizado bastante para despreciar cualquier información periodística que no vaya con intereses políticos. Y eso es verdad, siempre se ha sabido. Si eres, al menos aquí en México, siempre se ha sabido, y ya hasta se ha hecho un chiste sobre ello. Si eres político en México e investigas un caso de corrupción, no llegas vivo a la mañana. O sea, no, si sigues vivo y expones un caso de corrupción, simplemente te van a desprestigiar y van a sacar de que, sí, ese reportero fulanito se le vio con tal y tal persona que están claramente con antecedentes previos de estar en contra de mi partido político y podemos intuir que el periodista fulanito también está en contra de mi partido político, por tanto, cualquier cosa que periodista fulanito diga sobre mi partido político se puede considerar como un ataque personal y por ende sus artículos el, acerca de mi partido político no tienen un impacto real. O también políticos que abusando de su poder político mandan a matar a periodistas o hacen que pierdan su carrera haciendo llamadas hacia los jefes de los periodistas y haciendo que los despidan. Es básicamente los políticos, la política en cualquier lugar y el periodismo siempre van a ser enemigos. Por tanto, políticos y periodistas también lo serán de una u otra manera. Todo esto resulta en las noticias falsas o las fake news, que son parte del material que se utiliza para generar desinformación. Durante todo este tiempo estuve hablando de diferentes fake news. También otra que fue conocida en su momento. Ay, no lo fue. Ok. Consiste en en, en la elección intencional de datos parciales, incompletos o alterados. Básicamente, decir solamente lo que te conviene a la hora de dar la información, como lo hizo como sucedió con la cantidad de gastos que se hizo para el aeropuerto internacional aquí en México, o también con la cantidad de gastos que están pasando con el Tren Maya, o en la realidad del Tren Maya, que todos sabemos que esa cosa no va a servir y que ya de por sí está rompiendo muchas leyes, pero se agendó como
proyecto de nivel de importancia nacional, así que ya no se puede hacer nada contra él. Y es básicamente todo contenido que esté fabricado y distribuido para ser falso, inexacto o engañoso, principalmente diseñado y presentado para causar daño en el público o beneficiar a ciertas personas particulares, y también para engañar a las personas. Más que nada, distorsiona la información difundiendo noticias falsas que engañan al receptor final. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge Isil Flores de la Peña y este es mi trabajo de segunda oportunidad acerca de la era de la posverdad, fase 2. Doy crédito al autor del artículo en el cual me voy a estar basando, llamado Héctor Alejandro Ramos Chávez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que hasta hace algunos años se consideraba como rumores que se extendían por pueblos a diferentes velocidades, ha tenido una resonancia mayor con el surgimiento y la consolidación de las tecnologías de la información y comunicación, o abreviado TIC. En ese contexto, Internet se perfila cada vez más como uno de los medios más importantes de la consulta, la generación y el intercambio de información, con lo cual se ha establecido un gran impacto tanto en la formación de opiniones públicas como la elaboración de discursos políticos. Lo anterior toma novedad, pues a la par de este fenómeno, hay autores que consideran la existencia de ciertos comportamientos sociales que, de cierta forma, están destruyendo relaciones sociales que anteriormente daba elementos para la cohesión y una mejor estructuración social. En este sentido, autores como Ulrich Beck dan cuenta de las problemáticas asociadas a la cada vez más deficiente formación y educación de las personas en la era postmoderna. Esto implica también la aparición de elementos como la generación de un pensamiento uniforme, así como la proliferación masiva de discursos de desinformación deliberada. Estos temas, elaborados desde perspectivas psicológicas de la fenomenología actual, se vincula con los temas centrales incluidos en los debates de la postverdad, pues tiene que ver con los riesgos que representan las sociedades cada vez más desinformadas, y de ahí su vínculo con el análisis desde la perspectiva biblioteológica y de estudios de la información. En este contexto, el trabajo está dividido en tres apartados generales. El primero en un breve desarrollo teórico del concepto de la posverdad y se recuperan los primeros aportes que le dieron contexto, así como las modificaciones más importantes que ha tenido hasta nuestros días. El segundo apartado se vincula el concepto de la posverdad con los aportes relacionados con los riesgos de la sociedad posmoderna, resultados principalmente por autores como Beck. Finalmente, se desarrollan algunas reflexiones no limitativas a manera de conclusión. Elementos evolutivos del concepto de postverdad. El concepto de posverdad no resulta tan novedoso desde el plano de uso descriptivo de los fenómenos políticos asociados a los discursos carentes de comprobación por parte de los mandatarios o funcionarios públicos de algunos países.
En este punto, Steve Tesich fue uno de los primeros en utilizarlo en 1992 para dar cuenta del análisis del discurso político imperante en Estados Unidos. Lo notorio que es que adquirió una extraordinaria popularidad en 2016, ya que inclusive el diccionario de Oxford lo reconoció como la palabra del año, debido principalmente a dos procesos políticos. El primero, la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y el fenómeno social de la Unión Europea, específicamente en Reino Unido, conocido como Betrix. En los primeros estudios, Tesich, 1992, vincula la posverdad con el análisis del comportamiento y el discurso político, y y el apaciguamiento social en distintas administraciones de ese país. De forma específica, las administraciones abordadas por Teshi son la de Richard Nixon y la de Ronald Reagan y la de George H.W. Bush. Estas administraciones, según el mismo autor, tuvieron como general compartida, que la formación del discurso político se relacionó más con la manipulación de la información que con un discurso apegado a la verdad y la realidad de los asuntos públicos. O sea, ellos para dar rienda suelta a su campaña decidieron alegar más hacia el lado sentimental que hacia el lado político, intentando ganarse a los votantes con discursos que apegaban más hacia los sentimientos que a las mismas promesas que estaban haciendo. Tomando en consideración estos fenómenos, Tesich vislumbró un desvanecimiento cada vez mayor de la línea que divide la verdad de la mentira. Este problema también tiene como principio que, bajo esas administraciones analizadas por el autor, se empezó a vincular un nexo entre la verdad con las malas noticias. Sin embargo, la ciudadanía está cada vez más cansada de las malas noticias, por ende de la verdad, y empezó a preferir mentiras o verdades manipuladas, aunque este fuera un demérito de la verdad en primer lugar, y el bien público en un segundo. O sea, las personas decidieron, en lugar de obtener malas noticias que fueran verdaderas para enterarse de lo que está pasando, decidieron tomar las noticias falsas, pero que eran más fáciles de digerir, más fáciles de aceptar que las malas noticias. Se puede dar, varias personas pueden llegar a conocer casos sobre todo en Estados Unidos, de personas que piensan que el calentamiento global existe. Y ese es un claro ejemplo de personas que eligieron tomar una mentira bonita que una verdad fea. Y aunque no lo queramos aceptar, muchas personas lo hacen hoy en día. Muchas personas dicen, miénteme, pero dame algo en que creer, dime la verdad y quítame la esperanza. Es algo muy normal, por desgracia. Muy normal. Uh, aquí está. En este sentido, se empezó a entender más al gobierno como un conocedor, pero la primera vez, pero, pero a la vez protector de la verdad, que a un ente obligado a decirla a sus ciudadanos. Por lo tanto, en términos generales, la posverdad puede ser una mentira asumida como verdad o incluso una mentira asumida como mentira, pero reforzada como creencia o un hecho comparado en la sociedad. Como lo dije hace un momento, muchas personas prefieren antes una mentira bonita que una verdad fea.
Incluso hay personas que prefieren que les mientan aún sabiendo que es una mentira, pero si nos vamos a un caso más conocido, estaría la religión, si es que nos vamos a meter en ese área más polémica. Hay muchas personas que prefieren pensar que después de la muerte hay algo esperándolos, un más allá. Yo personalmente sí lo creo, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Muchas personas dicen, no, es que yo creo en eso y eso es la verdad. Y por desgracia no se les puede mostrar otra cosa. Y aunque ellos saben que es una mentira porque no tiene sentido alguno lo que están diciendo, prefieren mantener esa mentira que intentar entender lo que pasa. Regresando al tema. En este punto, el propio Tesich sostiene la idea de que bajo la presidencia de Reagan, el gobierno logró tener una percepción acertada relacionada con lo que la ciudadanía no quería conocer con certeza, la verdad y en qué lugar prefería y aceptaría una información manipulada o de cierta forma manejada con un objeto de perder la intrínseca idea de la negatividad que cargaba la propia verdad. Lo anterior era posible gracias, según el mismo autor, a que esta misma administración supo entender que la gente prefería una mentira antes que la verdad. Y sí, eso sigue pasando actualmente. Como ya dije antes, muchos prefieren una mentira mal contada o una mentira bonita que una verdad que les duele de aceptar. Lo anterior no resulta menor en el entendimiento de la posverdad, pues sugiere la idea de que a la par que el gobierno, en muchas ocasiones tiene intenciones de maquillar la realidad con objeto de mantener los niveles de su gobernabilidad aceptables, es decir, justificar y sostener sus acciones políticas, como lo que está pasando actualmente en México con AMLO y con su famosísimo Tren Maya. Todos sabemos que eso no va a terminar para nada bien, pero actualmente no podemos hacer nada y no se le puede decir nada. O bueno, no todos sabemos que no va a terminar bien. Hay muchas personas que piensan que el Tren Maya va a terminar revolucionando y quién sabe cuánta cosa. Y no digo que esté mal, pero a estas alturas ya muchos deberían de saber cuántos han sido los problemas con los que se ha encontrado el gobierno para poder construir su tren. Pero actualmente lo van a seguir porque el presidente ya dijo que era un proyecto de importancia nacional y que no se va a poder cancelar por más leyes que está rompiendo. También la ciudadanía, en términos de un comportamiento social y colectivo, muchas veces no quiere escuchar malas noticias, aunque éstas estén apegadas a la verdad, y por el contrario, prefieren el discurso de las autoridades públicas, esté alejado de esa verdad, por lo que transmitan noticias aceptables a la población. En estas dos perspectivas fueron muy bien identificadas por Kreinter en su lectura de Sich, afirmando que rápidamente nos estamos convirtiendo en prototipos de un pueblo que los monstruos totalitarios solo podrían babear en sus sueños. Todos los dictadores hasta ahora han tenido que trabajar duro para suprimir la verdad. Nosotros, por nuestras acciones, estamos decidiendo que esto ya no es necesario, que hemos adquirido un mecanismo espiritual que puede desnaturalizar la verdad de cualquier significado. De una manera muy fundamental, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo posverdad, en un mundo lleno de mentiras. Y es verdad, todos los dictadores que se han conocido a lo largo de la historia, todos han trabajado porque su pueblo crea lo que ellos quieren que crean. No debemos de irnos muy lejos. Por dar un ejemplo, actualmente está Cuba, si no mal recuerdo,
o un país cercano a él que está bajo una dictadura. O tanto mejor, hay, bueno, no tanto mejor, sino un mejor ejemplo. Está China con su dictadura actual. China solamente hace saber lo que quiere que se haga saber. Y si algo no le conviene, lo borran. Es algo triste, pero no podemos hacer nada. A menos que decidamos invadir, pero no es algo que va a pasar. O es muy difícil que pase. Pero ese es un muy buen ejemplo. Todo el mundo sabe que si en China dices algo que no le conviene al gobierno chino, te van a desaparecer rápidamente. Es algo sabido. Regresando al tema. La obra de Post-Truth Era de Case del 2004 significó también un aporte muy interesante para contextualizar el entendimiento de la idea de postverdad. En este sentido, el autor parte de su análisis de la postverdad, argumentando un declive en la honestidad en diversos campos de lo social y lo individual, que dieron paso a procesos deshonestos y apegados más a mentiras que a verdades. Un aspecto interesante a destacar de la obra de Case es que él no solo visualiza el fenómeno de la posverdad en términos del discurso político o del comportamiento social, como lo había hecho varios de sus antecesores, sino que sabe ubicar el propio concepto como un fenómeno que, por estar tan impregnado en diversos aspectos del comportamiento humano, podría entenderse como una tendencia que marcaba una era en la actualidad. Es decir, a la par de una época anunciada por muchos autores como la era de la información, en donde las tecnologías facilitan el obtener información de gran parte de la población mundial, también se hace referencia a un lapso marcado por procesos deshonestos y alejados de la verdad, planteado por este autor como la era de la posverdad. Y eso es cierto, es algo que muchos adultos no entienden actualmente, que por más que se pueda obtener la información de forma fácil, gran parte de lo que está en Internet es completamente falso. Y es muy difícil, si no tienes conocimientos profundos del tema, darte cuenta de qué es lo que es real y lo que es falso. O bueno, ¿quién no se ha encontrado un trabajo que mientras hace la tarea lo encuentre y dice, perfecto, puedo trabajar con esto? Tiene perfecto sentido para lo poco que yo sé sobre este tema. Y más tarde, cuando se quiere referir a él en una tarea diferente, con mayor conocimiento, se dan cuenta de que todo lo que decía el trabajo estaba mal. Eso es algo muy fácil que suceda. También trabajos basura, trabajos falsos. Es más fácil encontrarte información falsa, información manipulada sobre X, Y, Z cosa, que la información real. De hecho, actualmente no se puede confiar en nada, a menos que lo hayas investigado y escrito tú y sobrevivido para publicarlo, no podrás confiar en ello, porque casi todo está manipulado para que lo veas de un punto de vista específico. Hilos en Facebook, publicaciones, hasta las revistas científicas tienen un cierto nivel de alteración de la verdad. Nunca vas a estar completamente seguro de que es todo, pero en muchas ocasiones solamente queda apegarse a eso y seguir trabajando. En este punto, las propias tecnologías como Internet facilitarían la transmisión de mentiras o verdades manipuladas. Ejemplo de lo anterior es cuando el autor sostiene que el correo electrónico es un regalo del cielo. Con el correo electrónico no tenemos que procurarnos tanto de un temblor en nuestra voz o un temblor en nuestro meñique al decir una mentira. El correo electrónico es un habilitador de engaños de primera clase. También los mensajes de textos o publicaciones.
Todos pueden decir cualquier cosa y sonará creíble si lo dicen con la suficiente confianza en sus propias palabras. Y por internet eso es mucho más fácil que hacerlo en la vida real. Porque por internet no necesitas aparentar los cambios en tu voz, no necesitas cambiar tu lenguaje corporal como lo estaría haciendo yo ahora mismo. Es mucho más fácil hacerlo por internet. Es mucho más fácil encontrar información falsa. Y es mucho más fácil que le vean la cara de tonto a cualquiera. Pero es algo que no todo el mundo se da cuenta. Esta manipulación de la verdad no se quedaría exclusiva en el campo político o en la interacción social, ya que incluso podrían vincularse con las prácticas docentes y académicas, pues como sostiene el mismo autor, uno podría pensar que aquellos en el campus alcanzarán un estatus más alto de veracidad que aquellos que fuera del campus. Presumiblemente se enseñaría una fuente de respeto por la verdad junto con la física y la filosofía. Esto no es necesariamente así. Pocas personas fuera de la academia se dan cuenta de cuán lejos ha caído la estima de la verdad dentro de los muros académicos. Y todo el mundo lo sabe. ¿Quién no ha visto a la tan mal llamada mascota del profesor? Que por más que haga cosas que estén mal, el profesor no le va a intentar regañar. O el hijo del director que puede hacer lo que le venga en gana durante todo el día y ningún maestro lo va a castigar. O incluso, esto es algo que me pasó a mí, los hijos de los de cooperativa, que perfectamente pueden hacerte el tonto para que sus padres se puedan llevar tu dinero y al final no darte el cambio o directamente no darte el producto. Es algo que a todos le ha pasado, que cualquiera se puede sentir identificado. El hijo de un profesor que ha estado ahí durante suficiente tiempo, o inclusive profesores que no saben enseñar y que directamente maltratan a sus alumnos, pero, hey, son familiares del director, o, hey, han estado aquí el suficiente tiempo como para que sea un gasto de dinero el pagar la pensión por el despido. Y es verdad, hay muchas personas que se aprovechan de sus puestos, sobre todo dentro de las academias, pero no es algo lo que podemos hacer a menos que decidamos hacerlo público. E incluso cuando se hace público con los llamados tendederos de acosos, discriminación y demás cosas entre alumnos y profesores. Incluso cuando se hace así, se ha visto que llegan profesores bastante rápido para quitarlo, pero más que nada para que sus reputaciones no se vean dañadas. En más de una ocasión se ha visto una noticia sobre eso. A la par de estos aportes, se ha intentado construir un marco referencial para entender el concepto de posverdad. También hay autores que han cuestionado su verdadera trascendencia conceptual, como por ejemplo Marsal y Casero del 2017, Wiener del 2016. De estas lecturas y tomando en consideración otros elementos, se puede mencionar por lo menos dos grandes críticas que se deberían de considerar en el análisis conceptual de la posverdad. En primer lugar, se debería abordar la práctica del origen mismo que le da sentido a la idea de posverdad. Con ello se debería analizar el actuar y discurso gubernamental, no tanto de la virtud de los gobernantes, sino en función del ejercicio de poder que guiarán gran parte de su comportamiento y el discurso del gobierno, es decir, como acción de poder y capacidad de dominio.
En otras palabras, que se debe de, más que confiar en las promesas de los políticos, ver cómo es que han estado trabajando hasta ese momento. Al fin y al cabo, cualquier político debe de tener un historial limpio de crímenes y cualquier infracción que se haya cometido en su pasado o su historial de actuación política debe de ser visible para cualquiera. Es fácil acceder a él, pero muy pocas personas lo hacen. Muchos están casadas con un partido político y por más que ese partido la siga regando y siga ocultando información y mintiendo en sus promesas, van a seguir con ellos. Así que lo que nos queda a nosotros es simplemente revisar por quiénes estamos votando y intentar hacer la mejor elección. De igual forma, se podría entender que es imposible comprender la complejidad de todos y tan diversos ambientes y niveles en el que se lleva a cabo la política, por lo que no se puede entender ni tener información de todos ellos. Con lo anterior, se entendería que hay acuerdos y acciones que toman decisiones que son totalmente ajenas a los conocimientos de la ciudadanía. Otro elemento en el que valdría la pena ahondar un poco más en su análisis es el del político que hace política y del político que vive de la política. Relacionado con ello, se ha argumentado que quien hace política aspira al poder, el poder por medio, con medio para la consecución de otros finales, idealistas o egoístas, o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que confiere. Esto lo dijo Weber en, de 1997 al 2022. En este punto, el propio Weber argumenta que no está mal que existan políticos de esta naturaleza, pero advierte la necesidad de contar con un cuerpo profesional en el en el ejercicio gubernamental, denominado por él mismo como burocracia, que al tiempo de tener claros los canales y las normativas gubernamentales, sirva de contrapeso al ejercicio de poder. En otras palabras, la necesidad de existencia de un equilibrio de fuerzas entre la autocracia y el funcion, funcionariado profesional del gobierno. Este análisis de Weber, para el caso específico de la posverdad, no se agota con la discusión profesional o la personal que vive en la política, pues también da luces sobre el discurso político que no siempre ni necesariamente está apegado a la verdad. En este sentido, bajo la pregunta ¿cuáles son las facultades que cuentan para la elección de un caudillo o líder del poder político? Y centrándose en el caso inglés a principios del siglo pasado, pero perfectamente aplicable a otras latitudes y otros ejemplos, señala. También de las cualidades de la voluntad decisivas, siempre lo que aquí cuenta es, en especial, la fuerza del discurso demográfico. Su estilo ha ido transformándose notoriamente desde las épocas de Godwin, en que se dirigía la inteligencia, pasado por las épocas de Gladstone, en cuya aparente sobriedad de dejar que los hechos hablen por sí solos era un especialista hasta nuestros días, al extremo de movilizar a las masas, valiéndose con mucha frecuencia de medios puramente emocionales, semejantes a los que emplea el Ejército de Salvación. Con la argumentación anterior nos vamos dando cuenta
como para el caso de Inglaterra, el discurso fue transitado de las ideas y los hechos hacia un discurso emotivo para la movilización de masas, lo cual inclusive se llegó a argumentar que resulta ilícito clasificar la situación actual como una dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas. Estos elementos se vinculan estrechamente con la idea del mismo concepto de posverdad. Ah, sí, esto sigue funcionando. Lo que estos elementos intentan mostrar es que no siempre el actuar y por ende el discurso político necesariamente están vinculados a la idea virtuosa de la ética y de la verdad, por lo que intentar asociar idílicamente a la verdad con un discurso político, como se aprecia constantemente en los análisis de la posverdad, está descontextualizando con la realidad concreta. En este punto, desde los análisis que se han realizado bajo el enfoque de la posverdad, desde hace, mm, desde hace ya muchos años, el discurso político está más relacionado con la emotividad del discurso que con un apego fundamentado en la verdad. Y eso es algo que muchos hemos visto. Cantidad de políticos que simplemente hacen una promesa, promesa tras promesa tras promesa y al final nunca las cumplen. Llega el final de su gobernado y cuántas de las promesas que hicieron cumplieron. Ninguna. Nunca les preocupó. Solamente querían tener el poder y llegaron a él utilizando esas promesas que juraban que se iba a hacer. Ya tenemos muchos ejemplos de eso en nuestro sistema político actual, pero siempre es bueno marcar uno que otro. En este caso no, sinceramente no es el momento para hablar acerca de promesas fallidas, pero todos conocemos algunas. La segunda de las críticas es la de vincular como insociable la idea de verdad o mentir en la comunicación y elaboración del discurso humano. En este punto no solo existen discursos apegados a la verdad o totalmente denciosos a la mentira, sino que también hay formas de comunicación que se basan en la opinión de las personas, sin que se tome en cuenta si lo que se dice es verdad o mentira, pues solo se trata de dar una apreciación de un tema al que quizá no sea especialista, de lo que no se tenga conocimiento de la causa. Si partimos de que las personas solo se comunicaran y emitieran comentarios de lo que se conoce con certeza, es decir, de lo que se diga siempre la verdad o lo que esté más apegado a ella, prácticamente no tendríamos conversación autorizada de ningún otro tema al que se fuera especialista, si es que tienes la suerte de llegar a ser uno, pues no contaríamos con todos los elementos para asegurar que lo que decimos en otros temas esté apegado a la verdad. En este punto es interesante el aporte de Frankfurt y posteriormente retomado por Katz en la utilización conceptual de lo que describe como bullshit. Se menciona que los bullshitters, manipuladores o charlatanes,
Aunque se presentan como personas que simplemente se limitan a transmitir información, en realidad se dedican a una cosa muy distinta. Más bien y fundamentalmente son impostores y farsantes que, cuando hablan, solo pretenden manipular las opiniones y las actitudes de las demás personas que les escuchan. Así pues, principalmente su máxima preocupación consiste en lo que dicen logré el objetivo de manipular a su audiencia. En consecuencia, el hecho de que lo que digan sea verdadero o falso les resulta más bien indiferente. Y es verdad, todos hemos conocido a una persona que habla tal cantidad de tonterías con la suficiente confianza que nos hace pensar y si lo que está diciendo es verdad. Y en otros casos, ¿qué nos asegura a nosotros que esa persona que asegura ser un médico y que nos dice que, no sé, el ajo negro en cápsulas está médicamente confirmado que te cura hasta el Alzheimer, que he visto esos comerciales? ¿Quién nos dice que lo que está diciendo no sea verdad? ¿Quién nos dice que lo que nos está diciendo es una verdadera mentira? Nos lo dicen con la confianza suficiente y lo repiten tantas veces que pensamos que es verdad. Y he conocido personas que se gastan cantidades enormes de dinero en las ventas por televisión, ventas de catálogos, con objetos aparentemente milagrosos. Pastillas para hacer dietas, colchones en los que si te sientas sobre un huevo, el huevo no se rompe, almohadas que mágicamente te curan todos los problemas para dormir, pastillas de ajo negro concentrado y quién sabe cuánta cosa más. Cuando una persona repite lo suficiente algo y la otra persona realmente no le interesa escuchar y comprobar, ambas están haciendo mal, pero la segunda persona es la que está haciendo peor, pues en algún momento empezó a creerle a la primera. Así que estén listos, no se dejen engañar por esas cosas. Cualquiera puede ser un charlatán lo suficientemente grande como para convencerlos, así que tengan cuidado. Ah, estos elementos de propagación de posverdades se multiplican exponencialmente si tomamos en consideración las formas en que en la actualidad la gente y se informa y se forma opinión pública, elementos cada vez más relacionados con el uso de tecnologías, principalmente Internet, al utilizar las computadoras, pero también en la actualidad, desde las tabletas, los celulares y hasta los relojes de pulseras. En este sentido, existen aportes muy interesantes que dan cuenta de ese cambio y la importancia del Internet para informar. Desde estas perspectivas se da cuenta de la importancia fundamental que tiene el Internet para informar, sobre todo a los jóvenes, en donde el uso de estas tecnologías representa en el primer lugar en la forma en la que se obtiene información, pues los jóvenes se han convertido en un objeto de estudio privilegiado en el campo de la reflexión sobre el impacto social y la cultura del uso y consumo de tecnologías de información y la comunicación. Son la generación digital, la vanguardia que representa el futuro, pero también el sector de la población más vulnerable a los riesgos que encierran las tecnologías. Es verdad, lo anterior no está libre de problemáticas, ahora asociadas a la utilización casi exclusiva de esas tecnologías para informarse, pues se debe tener en consideración el tema de la calidad de la información que se está consumiendo, la veracidad y el pluralismo que puede llegar o no a representar y contener, pues parece que la información está cada vez más siendo información a pedido a la carta.
donde uno selecciona el perfil y la tendencia de la información que quiere conocer y se deja de lado la información que quizás sea más verdadera y trascendente, por no coincidir con las formas en las que nosotros queremos abordar el contenido y análisis noticioso. En ese sentido, se ha vislumbrado la idea de silos de información, como comportamientos aislados, burbujas epistemáticas, donde siempre se conversa sobre pares que comparten idénticos marcos conceptuales. Los intercambios son verticales, confinados al encierro de ideas, ciegos a otras fuentes de información. Esos hilos son cada vez más pequeños y cerrados sobre sí mismos, en su interior, encerrando fronteras adentro. Solo se recolecta información que apoya sus principios y verdad. Esto es algo que todos hemos experimentado. Si analizamos bien el grupo de amigos de cada persona, lo más probable es que todos tengan una idea similar acerca de, no sé, la política, juegos favoritos, comidas favoritas, temas más importantes como el aborto, temas de salud, o temas más banales como videojuegos, comida, gustos de caricaturas y cosas para leer. El simple hecho de ser seres vivos y conscientes de nosotros mismos ha hecho que busquemos una cámara de eco, algo que constantemente nos esté diciendo, sí, lo que estás diciendo está bien, sí, tu opinión está bien, sí, tú estás bien. ¿O acaso nunca han dejado de ser amigos de una persona porque en un tema importante para ustedes esa persona no tiene la misma forma de pensar? ¿O dejaron de hablarse con alguien porque de repente la forma de pensar de esa persona cambió de forma muy drástica y ya no es como era antes? Estos llamados silos de información son verdaderos. Todos lo saben. Todos han estado en uno y estarán y están actualmente en uno. Pero eso no significa que esté mal. Solamente significa que no debes de rechazar a aquellas personas que tengan un punto de vista diferente al tuyo. De esa forma podrás empezar a nutrirte. Es algo que todos deberían de hacer, incluido yo, incluido los adultos. Empezar a escuchar personas que tengan un punto de vista diferente e intentar argumentar por qué el tuyo está correcto y por qué el de él está mal. Quizá simplemente dejarlo hablar y escuchar lo que tiene que decir. Eso nunca le ha hecho daño a nadie. Bueno, menos a los que se pusieron en contra de los dictadores. En este contexto, es pertinente abordar el análisis de los riesgos que puede llegar a desencadenar estos fenómenos, así como reflexionar sobre los cambios en los procesos de sociabilidad o individualización que que se están generando, temas que serán abordados en el siguiente apartado, tomando referentes a aportaciones de Ulrich Beck, la posverdad en la sociedad del riesgo. En gran parte de la obra de Beck se hace referencia a la existencia de un nuevo paradigma en cuanto a los procesos de sociabilidad de los individuos. En este sentido, se argumenta que a partir de la transición de la moderni- modernidad y la segunda modernidad o la modernidad reflexiva, se ha llevado a cabo un proceso más amplio de individualización. En este nuevo contexto, los individuos obtienen mayor información que los hacen conocer más de los asuntos y en cierta forma ser más libres en su toma de decisiones.
Pero esta libertad tiene como característica permanente el indeterminismo, el riesgo y la precariedad. Gran parte de estos aspectos que conllevan la libertad de actuación podrían estar relacionados con la información, pues son nuevos procesos para la obtención de dicha información, cada vez más vinculados a las tecnologías de la información. Se corre el riesgo de que ésta pueda ser parcial, tendenciosa o directamente falsa, aspectos ligados directamente con el tema de la posverdad. Estos elementos resultan muy interesantes para los estudios biblioteológicos y de la información, pues otra forma de entender estas modernidades propuestas por Beckett es el vincular la primera modernidad o simple modernidad, el periodo de desarrollo industrial, por lo que también puede ser entendida como la modernidad industrial, en la cual se generan aspectos y normativas del individualismo o la luz de la ilustración, porque de cierta forma moldearon comportamientos rutinarios, por así decirlo, alrededor de la propiedad privada, los contratos, la familia, la sociedad civil. Por otro lado, en la segunda modernidad o la modernidad reflexiva, Beck le atribuye un papel central en la información y a la llegada y llega a definir como modernidad informacional, en donde se desdibujan las rutinas alrededor del individuo y se lleva a cabo procesos cada vez más vinculados a procesos reflexivos. Un ejemplo en el cual podemos encontrar esta importancia fundamental a la información es cuando Beck aborda la discusión de los restos empresariales del futuro, en donde se deja de lado la productividad como el factor fundamental para el desarrollo de las empresas y se da paso a la información como elemento clave de este desarrollo. En este mismo sentido, Beck argumenta, la transformación microelectrónica de la estructura de control conviene el tratamiento y la administración y monopolización de los flujos de información en un problema central para que las empresas del futuro, en la medida en que la unidad local de producción se fragmenta y se estratifica, la información se convierte en el medio central que posibilita la relación y el mantenimiento de la unidad productiva. Con ello se hace centrar la cuestión acerca de quién, cómo y con qué medios se detenta información sobre quién, sobre qué y para qué. No es fácil adivinar que las confrontaciones empresariales del futuro, esas luchas por el poder de distribución y de negación de flujos de información, será una fuente importante de conflictos. En este mismo sentido, se puede llegar a suponer que los factores que anteriormente daban sustento al proceso productivo con materias primas, maquinaria, cualificación técnica de personal y capital entre otros, cada vez estén siendo superados por la importancia que adquiere la información de este mismo proceso productivo. Al respecto, se señala que ese aspecto cabe subrayarlo si se tiene en cuenta que, en cuanto la propiedad jurídica se comienza a diferenciar también entre la capacidad real de los medios de producción y la producción descentralizada, de modo que el control sobre el proceso de producción comienza a depender esencialmente de los signos finos de accesibilidad de las redes de información. Por otro lado, según Beck, el discurso político no debe estar alejado de la opinión pública, pues el gobierno y los funcionarios públicos querrán legitimizar su actuación y su quehacer público, por lo que podemos ver que en algunos casos se prefiere emitir discursos con posverdad,
siendo discursos relacionados con la verdad de los asuntos. En ese sentido, se ha propuesto que las esferas políticas no pueden ignorar la opinión pública por el peligro que entraña de perder las elecciones. Esta opinión pública se refuerza y estabiliza con hábitos televisivos y nuevas tecnologías de la información, pero adquiere cada vez más importancia la desmitificación de la racionalidad científica en las condiciones de la sociedad de riesgo. En realidad, eso es bastante verdad. La política nunca se puede alejar de la opinión pública. De otra forma, no tendrías nada con que engancharlos para que voten por ti. Simplemente perderías poder y mientras que tus compañeros, bueno, tus rivales siguen ganando más y más poder. Por eso es que siempre hay campañas políticas, por eso es que siempre están los discursos de los presidentes, por eso siempre están comerciales acerca de qué partido político es mejor, porque no se quieren arriesgar a perder al público que tanto tiempo les ha tomado reunir. Sin embargo, no siempre el gobierno prefiere sobre la verdad, sino que en algunas ocasiones no cuentan con la información suficiente sobre los asuntos para poder brindar los discursos políticos más apegados a la realidad. Este fenómeno fue identificado por Beck al sostener que la información pública y la política, dada su situación, están siempre innecesariamente desinformadas, van a remolque de los procesos, razonan en términos sociales y morales que son ajenos. Y ya sea porque simplemente decidieron que una mentira era la mejor forma de trabajar con ello, o bueno, mentira no, sino un enfoque hacia la posverdad, o porque no tengan toda la información, muchos políticos aún así prefieren decir información a medias solamente para poder decir, hey, sé que esto está pasando, no sé por qué, pero sé que pasa, voy a trabajar en ello. También pasa con periodistas que aún así, sin tener toda la información completa, deciden hacer una nota acerca del tema. Y una vez que el tema pierde relevancia, no vuelven a tocar dicha nota. Solamente se publicó una vez y lo más rápido posible. Eso ha pasado mucho a la hora de las denuncias falsas. Muchos periodistas, muchas personas que tomaron la primera información que obtuvieron, ya sea verídica o no, y la publicaron como si fuera la verdad absoluta. Si les llegas a preguntar más detalles acerca del tema, te van a decir, ahí está lo que puse, pero ¿qué fue lo que hizo? Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está. ¿Por qué pasó? Ahí está. ¿Hay alguna actualización? Ahí está. Pero si llega a ser falso, no se van a disculpar, no van a decir lo que en verdad pasó, porque simplemente porque no lo recuerdan o no lo harán porque se van a ver mal. Y esto es algo que a todos les ha pasado. Una publicación por Facebook, un hilo de Twitter, una publicación en Instagram, reporteros, una noticia que vieron en la televisión. Es normal, es fácil perderse las actualizaciones, pero si estás tocando un tema de ese estilo, siempre debes intentar aclarar lo que pudo haber pasado después. Si decides informar, ese es tu trabajo, es lo que debes de hacer. Y aunque los políticos nunca lo harán, su trabajo no es informar, su trabajo es ganarse votos para
supuestamente hacer lo mejor posible con el país, pero eso es algo que todos sabemos que nunca va a pasar. Aunado a esta discusión, podemos ubicar al tipo de político que emite el discurso público, en donde, por un lado, encontraríamos al político ético que busca el bien colectivo y por lo tanto estaría dispuesto a hacer política, tanto para una mejora social como para la minoría de los problemas públicos. Por otro lado, se puede ver el típico de político que vive por y para el poder, el cual es más propenso a realizar su política con objeto de afianzarse y perpetuarse o el grupo en el poder. En este segundo tipo de política podríamos encontrar más facilidad a aquellos que guían sus discursos en base a posverdades. En relación con este punto, el propio Beck establece que también podemos formular esa diferencia central entre que su política en otros términos. La política democrática, la política democráticamente legítima dispone como medios de influencia de leyes, dinero e información, por ejemplo, sobre la formación de los usuarios, posee medios de poder indirectos, cuyas lentas fases de aplicación se enfrentan a controles, correcciones y desnaturalizaciones. En cambio, la subpolítica del progreso es discreta en su incorporación. Para encontrar a estos dos políticos es fijarse en sus discursos. Uno de ellos está yendo mucho hacia los sentimientos o está yendo mucho hacia promesas que todo el mundo sabe que son necesarias, pero que hasta el momento no se han implementado. Lo más posible es que sea alguien que está haciendo su política, que busca por medio de las emociones ganarse el lugar. En cambio, un político verdadero expondrá los puntos, la forma de arreglarlos y pondrá de forma pública la información que ha recolectado, así como las fuentes. Son difíciles de encontrar y realmente han habido pocos, pero espero yo que aún existan, al menos en la actualidad. Sigamos con el tema. Estamos cerca de terminar y sería bueno el poder decirles todo esto antes de que se termine mi tiempo. Estas reflexiones de Beck sugieren a partir de su interés por el siguiente cuestionamiento: ¿qué significa la individualización de los estilos de vida? Para contestar, parte del entendimiento de la vida en la vida moderna se transforma en cualquier aspecto que querramos considerar, ya sea la religión, la ciencia, la verdad, la moral o el matrimonio, entre un largo etcétera. En la libertad precaria, libertad que, como se argumentó anteriormente, está situada en información no del todo ligada a la verdad, sino más a la posverdad. En este sentido, el concepto de la individualización implica una serie de desarrollos y experiencias sociales, caracterizadas principalmente por dos aspectos. El primero de ellos se refiere a la individualización. Significa la desintegración de las formas sociales anteriormente existentes. El segundo está relacionado con entender que las sociedades modernas, y los individuos se enfrentan a exigencias, controles y constricciones. Es importante dejar en claro que este proceso de individualización no se tiene que entender como el aislamiento del individuo. Por el contrario, el espacio en que los sujetos modernos se despliegan, sus cualquier cosa menos una esfera no social, por lo que el tratamiento de la información y la manipulación
del otro y de las masas siguen siendo un tema recurrente en el actuar político. Por más que actualmente estemos cada quien por su propio lado, cada quien haciendo lo suyo, realmente no tenemos una forma de decir que estamos trabajando solos, que estamos yendo por nuestro propio camino, pues realmente los discursos políticos siempre se van a mantener y siempre van a estar presentes. De ahí el tema recurrente de la posverdad, es decir, del discurso político, ligado más a las emociones que a la verdad. De igual forma, cabría resaltar que Beck reflexiona sobre que en la modernidad actual, más que nacer, los individuos debemos hacer algo, es decir, hacer un esfuerzo activo. En la serie de elementos que se ha reconfigurado para que estén en el proceso de individualización se lleve a cabo. Uno de ellos tiene que ver con la biografía normal de todo individuo. Ahora se está convirtiendo más en biografía hágalo usted mismo, biografía reflexiva o en biografía electiva. Este cambio no va acompañado ni por el consentimiento del individuo ni por el aseguramiento del éxito de los individuos. Un segundo elemento que se debe resaltar de esta situación es el relacionado con el que en la actualidad está configurando una moral del vagabundo, que tiene que ver con la incertidumbre de muchos elementos que antes estaban asegurados y que de cierta forma aseguraban el estilo de vida de los individuos. Uno de los ejemplos más recientes para este caso podría ser el que AMLO está planeando cancelar los planes de jubilación para poder llevarse el dinero. O, si no mal recuerdo, también fue nuestro mismo presidente el que tuvo la idea de desarmar por completo el INE, el sistema que básicamente evita que nos volvamos una dictadura completa bajo el mando de un solo partido político. Asistencias sociales también han estado cambiando mucho. Pensiones, jubilaciones. Actualmente muchos eventos políticos nos han estado quitando cosas que durante mucho tiempo pensamos que íbamos a tener aseguradas. Y no estamos seguros de si eso va a pasar o no. O quién me puede decir con seguridad ahora que puede trabajar hasta los 70 años y jubilarse con el dinero suficiente para comprarse una casa, para poder tener un estilo de vida digno, para poder compartir con sus hijos y nietos si es que llega a tener. Actualmente los distintos puntos de vista políticos nos han estado quitando muchas cosas que siempre pensamos que íbamos a tener aseguradas. Nos pone en perspectiva de lo que realmente podemos perder. Y no solamente la política, muchos, yo, más yo personalmente y muchas otras personas que conozco, cuando éramos más pequeños siempre nos imaginábamos una familia completa, una familia con una esposa o un esposo y con uno o dos hijos, incluso una mascota. Pero últimamente muchos han dicho, hey, es que no quiero hijos, hey, es que no quiero casarme, hey, es que simplemente no va conmigo tener una pareja. Eso está bien, es normal, pero véanlo desde el punto de vista de sus padres, de sus abuelos, que ellos pensaron lo mismo que ustedes. Se va a casar, va a tener hijos. Eso lo tenían asegurado ellos. Cambiamos de opinión y ahora no lo tienen. Es otra forma de verlo. Algo un poco más personal si me lo preguntas, pero igual de válido. En este punto es importante remarcar que lo que se mencionó anteriormente, que este proceso de individualización no es una condición social dada,
por la decisión propia de los individuos. Uno de los rasgos principales del proceso mismo de la individualización es que los individuos que pretenden no fracasar deben de planear a largo plazo, ser capaces de adaptarse al cambio, saber improvisar, organizarse, fijarse metas, tomar en cuenta los obstáculos, saber reconocer las derrotas e intentar buscar rápidamente nuevas salidas. Es decir, se necesita iniciativa, tenacidad, flexibilidad y paciencia ante los fracasos. Y es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Sé que sin esas cosas es muy difícil salir adelante, pero hay personas, muchas personas, que actualmente no pueden fijarse metas a largo plazo, ni siquiera a mediano. En mi caso es que ni siquiera sé si, si quiero trabajar de esto. Este es mi caso personal. No, no me he podido fijar una meta a largo plazo. No tengo la misma perseverancia que muchas otras personas, ni la paciencia que muchos otros han tenido a la hora de trabajar en esto. Y eso lo sé y no es culpa de nadie. Pero aquí el problema es que si no se tienen esas características, es increíblemente difícil poder hacer algo. Estoy seguro de que muchos de los que me pueden estar viendo en este momento lo han sentido. Esa indecisión, ese sentimiento de no sé lo que quiero hacer con mi vida. Es algo por lo que muchos han pasado y muchos pasarán. No serás el primero, no serás el último, pero tu caso es especial. Sigamos con el tema. Pronto se acabará el tiempo y quiero terminar de decirles esto. Estos elementos van orillado a una suerte de imposibilidad de vivir la vida moderna, pues las certidumbres de que en el pasado se tenían como aseguradas han desaparecido y se han fragmentado. Motivos, según el propio Beck, la gente no puede dormir. Las principales causas de este insomnio social se debe a que están viendo una pérdida continua de cierta obviedad en su forma de ser y relacionarse, debido a la paulatina pérdida de rutinas e instrucciones que permiten el paso. En el pasado, una posibilidad de vida más desahogada para el individuo. En la actualidad, la misma pérdida de certidumbre y la paulatina destrucción de la ruta trae esfuerzos supremos y presiones de los individuos. Estos elementos resultan ser muy interesantes al analizar la actualidad, en la cual existen muchos más mecanismos para obtener información, lo cual podría suponer un mayor conocimiento y certidumbre sobre los asuntos y las posibilidades para tomar mejores decisiones. Sin embargo, a la par de la información, va generando mayores libertades a los individuos. También se van acentuando algunos de los procesos de incertidumbre y desconcierto social, fenómenos que podrían estar vinculados a la posverdad. Debido a la lejanía de la verdad en la actualidad, se va formando en la opinión pública. Bueno, con esto ya hemos terminado. Muchas gracias si te quedaste hasta el final. Sé que fue un video lento, tardado. Posiblemente no llegó en el mejor momento, pero agradezco que te hayas quedado. Nos vemos.